el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, seguimos en este estudio del libro del profeta Isaías y hemos llegado ya a los versículos finales, no solo de este capítulo, sino que de todo el libro. Y es interesante cómo en el versículo 17 el Señor vuelve a retomar la idea de aquellos que tratan la manera de tener una espiritualidad fingida y que se autodenominan como pueblo suyo. El Señor en estos versículos que hemos leído ha dictaminado su respectiva consecuencia tanto para los que viven en fidelidad a los designios de Dios como para quienes han vivido una vida fingida y disfrazada. El versículo 17 dice: juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines. Cuando acá se habla, hermanos, de santificación y de purificación, en realidad nos está hablando del concepto que nosotros tenemos por santidad y pureza, ya que sabemos que son prerrogativas que Dios exige a los que auténticamente son pueblo de Dios. El tema de la santificación y de la purificación son parte de las exigencias que Dios pide de aquellos que son su pueblo. El punto es que esta gente, que eran falsos israelitas, dice que se santificaban y se purificaban, pero para entrar en los jardines. Esta idea de los jardines ya lo vimos, hermanos, en un pasaje anterior, específicamente en el capítulo 65, cuando dice que ellos precisamente ofrecían ofrendas en los jardines para pedir la fertilidad de la tierra a dioses paganos. Probablemente esté haciendo alusión al culto dedicado a Baal. Se sabe, hermanos, que la práctica de celebración y de rituales de sacrificio a Baal se efectuaba en los jardines. Pero en el capítulo 65 lo que se nos dice es que en los jardines se ofrecían holocaustos al Señor aparentemente, aunque en la noche, también el capítulo 65 lo menciona, iban a los sepulcros a ofrecer sacrificios al Dios de la muerte. Entonces, por el día ellos pretendían ofrecer sacrificios al Dios de Israel, que es el Dios de la vida, pero en la noche ellos ofrecían sacrificios en los sepulcros a las divinidades de la muerte. Entonces, básicamente, hermanos, lo que el profeta quiere enseñar es que este pueblo tenía dividido el corazón, porque por una parte ellos querían, bajo sus ideas, ofrecer sacrificios al Señor, buscando al Dios de la vida y obtener el favor del Dios de la vida, aunque lo estaban haciendo a través de una práctica cananea, específicamente que iba dedicada al dios Baal. Es decir, que ellos estaban, hermanos, queriendo agradar a su Dios por medio de una práctica ritual que él no había establecido.
porque la práctica de los sacrificios era algo que se tenía que realizar en el templo, no podía ser en cualquier lugar. Sin embargo, ellos a su manera quieren utilizar una práctica cananea para el Dios de Israel, para el Dios de la vida. En tanto que en la noche ellos siguen teniendo prácticas abominables y repugnantes. En este versículo 17 dice: juntos, Dios es el que está dictaminando el juicio, juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente. ¿Quién es ese que va al frente? Se sabe, hermanos, que dentro del culto cananeo también habían sacerdotes y también sacerdotisas que eran los encargados de oficiar estos rituales. Pero estos sacerdotes tenían la característica que también podían llegar a las casas de los oficiantes de ese culto. Vea, hermanos y hermanas, la diferencia. Porque en el caso del culto al Señor, era el pueblo el que tenía que ir al templo a buscar al sacerdote. Es decir, que había una intención de búsqueda del Dios verdadero por medio de sus sacerdotes. Pero en el caso del culto cananeo, estos sacerdotes y estas sacerdotisas podían llegar a la casa de los que querían ofrecer sacrificios. Es decir, lo que estamos encontrando es un pueblo que quiere servir al Dios de Israel aparentemente a su manera, pero haciéndolo a través de las vías más fáciles, a través de las vías más cómodas. Obviamente, siguiendo un camino que Dios no había establecido. Como lo hemos dicho, hermanos, anteriormente, Dios es un Dios que ha revelado toda su verdad. Y por lo tanto, es Él el que establece el medio y el camino de cómo debemos de acercarnos a Él. En este caso, Dios había dejado establecido que era el pueblo de Israel el que debía de acercarse al tabernáculo o al templo para buscar la mediación del sacerdote. Y una vez se hiciera la oración de confesión y de arrepentimiento, el sacerdote hacía que el ofrendante impusiera las manos sobre el macho cabrío, el cordero que iba a sacrificar, y posteriormente pasar a lo que se conoce como el altar de los holocaustos, donde previamente era rociada la sangre alrededor y el animal se despedazaba en 3 partes y se colocaba sobre las brasas de ese altar de bronce. Pero era Dios el que pedía que el pueblo tenía que subir a Jerusalén para buscar a los sacerdotes. Pero en el caso de estas personas, notamos que estos líderes religiosos se están prestando a las ideas del pueblo y no solamente les están engañando, sino que también ellos son participantes de ese culto falso. Esto, hermanos, a nosotros también ya nos dice algo muy importante, y es que así como hay falso pueblo de Dios, también hay falsos ministros de ese Dios. Hay falsos ministros que lo que buscan es engañar a la gente, haciéndoles creer que lo que ellos están haciendo es correcto, solo con la finalidad de sacar algún tipo de lucro a partir de su práctica ministerial. Por eso el Señor dice: juntos perecerán. ¿Quiénes van a perecer? Tanto el pueblo que quiere servir a Dios a su manera, sin dejar su culto idolátrico pagano,
como también aquellos que se prestan para la mentira y el engaño de esta gente. Hermanos, hoy vivimos en un mundo donde precisamente abunda el culto que se supone que es al Dios verdadero. Pero cuando uno comienza a escuchar las enseñanzas, las prácticas que se tienen al interior de estas comunidades, uno comienza a darse cuenta que lo que ahí se está enseñando en realidad no es la palabra de Dios ni las exigencias que Dios tiene para su pueblo. Obviamente esas personas que asisten a esos lugares pues tienen sus alabanzas, leen la Biblia, pero como también dice la Escritura, estos falsos ministros tuercen la Escritura para engañar y sacar a las personas de la luz y sumergirlos continuamente en las tinieblas. Vea lo que dice el versículo 17. Él ha dicho que juntos perecerán los que se santifican y se purifican. No está hablando de santidad y de pureza en el sentido que Dios lo exige, sino en el hecho de que son fieles a la práctica pagana de ese culto. Pero dice el verso 17: siguiendo a uno que va al frente y a los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma el Señor. Entonces Dios está condenando al pueblo que está ofreciendo estos cultos paganos, y también está condenando al que se presta para oficiar ese culto idolátrico. Pero dice que las prácticas de ellos son repugnantes porque comen carne de cerdo y ratas. Usted sabe que tanto el cerdo como la rata son animales que la ley considera como inmundos. Es decir, que aunque en su práctica ellos aparentemente se están santificando y purificando para un culto torcido, en la práctica sus obras siguen siendo inmundas delante de Dios. Esa es una característica del falso culto, que por un lado trata la manera de estimular aparentemente la religiosidad de las personas, pero quienes viven bajo ese culto falso siguen teniendo prácticas repugnantes delante de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si lo que estoy escuchando auténticamente es palabra de Dios o no? Si lo que yo estoy oyendo me estimula a tener una vida de obediencia, si lo que yo estoy escuchando parte de una sana hermenéutica de las Escrituras y no de los inventos de las personas, puedo entender que al escuchar esa palabra mi vida se va a sentir motivada a vivir con integridad y rectitud delante de Dios. Pero cuando una persona está siendo influida por enseñanzas torcidas y alejadas de la palabra, lo que va a estimular en el corazón de las personas son prácticas repugnantes delante de Dios. Porque acá lo dice claramente: esos que siguen a esos falsos, dice Dios que van a perecer. Sus prácticas religiosas perecerán, y perecerán ellos con sus ideas. Entonces, hermanos y hermanas, aquí no hay tales de que, mire, la intención es lo que cuenta. Si esta religión dice que esta es la forma de agradar a Dios, pues bueno, Dios va a tener misericordia de ellos. Si esta otra práctica religiosa dice que este es el camino para acercarse a Dios, pues Dios va a valorar la buena intención. Si alguien quiere creer que con guardando los 10 mandamientos se va a poder acercar a Dios, qué bien por ellos. Pero esas son ideas inventadas de la gente.
Dios ha establecido el único camino de salvación, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal manera que no hay otro acceso. Otro acceso lo va a conducir a usted a la condenación. Por eso dice el versículo 18, y vea cómo es Dios. Dice el verso 18: yo por causa de sus acciones y de sus ideas. Dios se está desligando de ese culto. Dios está diciendo: eso no ha nacido de mi corazón, es el invento de la imaginación de ustedes. La religión, hermanos, trata la manera de engañar y de seducir a los hombres. Por eso es que Dios dice: yo por causa de sus acciones y de sus ideas estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Vendrán y verán mi gloria. Entonces, lo que Dios dice, hablando de este pueblo que se supone había recibido la revelación de Dios, ellos están torciendo, quieren seguir a Dios a su manera. Pero Dios dice: a causa de que ustedes quieren seguir su propio camino, yo voy a levantar de otras naciones a un pueblo que verá mi gloria. El Israel del que Isaías está hablando en este momento, y específicamente el Señor, es un Israel que había recibido muy buena parte de la revelación de Dios. Pero aun cuando habían recibido esa revelación de Dios, ellos no mostraban una actitud de obediencia, sino que se habían dejado fascinar por falsos ministros de culto, por falsos sacerdotes. Y el Señor dice: no porque ustedes no me quieran obedecer, significa que yo me voy a quedar sin descendencia. Por eso el verso 19 dice lo siguiente: les daré una señal, y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones. ¿Cuál es esa señal? Que de todo ese pueblo de Israel que no tenía una espiritualidad auténtica, Dios sacó un pequeño remanente, un remanente judío. Y ese remanente, el Señor dice que lo va a esparcir. Algo que debemos de entender nosotros, hermanos, ahora es que el Señor jamás se quedará sin testimonio. Si hay un pueblo que desobedece a Dios y que ignora su voluntad, eso no significa que Él se va a quedar sin palabra. Aún en medio de la apostasía, el Señor es capaz de hacer reverdecer a un buen sarmiento, que sea capaz de llevar el fruto que Él desea. Entonces, esa señal se cumplió efectivamente, porque usted sabe que cuando Jesús vino a la tierra, la inmensa mayoría del pueblo hebreo, del pueblo judío, lo rechazó. No veían en Él al Mesías prometido de Israel. Pero Dios se preservó un pequeño remanente de 11 hombres y otras mujeres que se convirtieron en sus discípulos. Y a estos hombres y a estas mujeres el Señor los esparció por diferentes partes del mundo, para que ahora nosotros hayamos escuchado y creído el Evangelio. Dios no necesita grandes cantidades para hacer su obra. Dios, con un puñado de personas, es capaz de cumplir su palabra, es capaz de cumplir sus planes. Así que Dios no necesita grandes multitudes. Quiera Dios, hermanos, que en medio de este mundo
que se sigue llenando de apostasía religiosa, usted y yo podamos ser parte del remanente de Dios. ¿Cuántos son parte de ese remanente, hermanos? Entonces vea, dice el Señor, los enviaré a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, dice, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama, ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Las naciones que ahí se mencionan, hermanos, el Señor las está mencionando como una referencia, porque éstas se ubicaban básicamente en los 4 puntos cardinales. Lo que Dios está diciendo es que ese pequeño remanente iba a suscitar una expansión de la gloria de Dios. ¿Y en qué consistía esa gloria? En que ellos serían sus mensajeros. Ellos anunciarían al verdadero Dios, porque este Israel infiel ha hecho un sincretismo de ideas religiosas, pero que se han alejado del Dios verdadero. Y dice el Señor, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén. El Señor está dando por sentado que ya hay judíos esparcidos por todo el mundo. Pero ahora el Señor está diciendo que a través de ese remanente Él va a traer a otros miembros de la casa de Israel para que conozcan auténticamente al Dios verdadero. Por eso es que el verso 20 dice, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo. Recuerde, hermano, que la referencia del monte está haciendo una alusión directa a la presencia del Dios verdadero. Y Jerusalén es ese espacio en el que habitan los creyentes con el Dios verdadero sin restricción. Quienes tienen esa posición privilegiada de convivir con ese Dios único y verdadero en ese monte santo son a los que el Señor ha llamado sus siervos, mi pueblo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen efecto en los oídos de las personas? Aquellos a los que Dios ha comisionado para esa tarea, que son el pueblo de Dios. Por eso más adelante dice, es un esfuerzo, hermanos, increíble, porque el verso 20 dice, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén. Vea lo que dice, como una ofrenda al Señor. Significa que el alcance que se pueda tener de estos otros hermanos que se encuentran dispersos entre las naciones son como la ofrenda agradable delante de Dios. Porque eso es lo que aquí se señala, como una ofrenda al Señor. Más adelante, en la parte final del versículo 20 dice, los traerán como traen los israelitas en recipientes limpios sus ofrendas de grano al templo del Señor. Entonces, ¿cómo se expresa esta ofrenda humana a Dios? ¿Cómo es que estos mensajeros logran llevar estas ofrendas humanas al monte santo de Dios? El mismo versículo 20 lo dice. Dice que son ofrendas limpias. Y dice que ellos son la ofrenda viva. Entonces, más que los rituales,
La ofrenda que agrada a Dios es nuestra propia vida arrepentida. ¿Qué es la mejor ofrenda que podemos ofrecer al Señor? Una vida que ha tenido un arrepentimiento por cuanto ha conocido al Dios verdadero. Quien no conoce al Dios verdadero no se puede presentar como ofrenda agradable delante de Dios. Más adelante el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice precisamente eso, que presentemos nuestro cuerpo como ofrenda agradable, como sacrificio vivo a Dios. Pero ese sacrificio vivo nace precisamente del deseo del arrepentimiento, de tal forma que Dios va a reunir esa ofrenda agradable, que somos usted y yo, porque esta expresa la vida de aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Entonces, ¿quiénes estarán en el monte santo de Dios? Los que se han arrepentido, los que se presentan como ofrenda limpia delante del Señor. Y el verso 20 dice: los traerán, vea los medios, en caballos, en carros de combate, en literas, en mulas, en camellos, dice el Señor. Los traerán como traen los israelitas en recipientes limpios. Toda esa descripción que se hace ahí, usted va a notar que son medios de transporte. Lo que Dios está diciendo es que estos mensajeros que Él ha enviado utilizan todos los medios posibles para llevar la mayor cantidad de ofrenda viva al Señor. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, debemos de apostarle a utilizar todos los medios que nos sean posibles para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Si es necesario usar caballos, hay que usarlos. Si es necesario usar mulas, camellos, lo que sea, para llevar a la mayor cantidad de personas al conocimiento del evangelio, debemos de hacerlo. Hoy obviamente nosotros no utilizamos esos medios, pero utilizamos la radio, la televisión, utilizamos los autobuses para trasladar a los hermanos a la iglesia. Hasta nuestros propios vehículos podemos utilizar para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Cual sea el medio, debe de ser utilizado para que estas personas tengan un encuentro con el Señor. Y dice, vea lo que dice el versículo 21 y cómo recobra un sentido bastante importante. Y de ellos escogeré también a algunos para que sean sacerdotes y levitas. De esas ofrendas humanas que han tenido un arrepentimiento sincero, Dios dice que Él va a escoger a sacerdotes y levitas. Hermanos, esto del ministerio precisamente debe de ser visto de esa manera. Un ministro del evangelio es un cristiano que se ha arrepentido de sus pecados, que ha tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios, pero que ha sido escogido y llamado por Dios para ejecutar esa labor ministerial. En esto del ministerio, hermanos, no bastan los ofrecidos, los meques. En esto del ministerio, Dios tiene que llamar, porque serán a ellos a los que Dios va a respaldar, será a ellos a los que Dios va a utilizar. Por eso es que Dios está diciendo, de aquellos que ustedes traigan como ofrenda viva, de muchos de ellos yo voy a levantar ministros.
Entonces vea, el versículo 17 comenzó diciendo que habían falsos ministros. Pero también ahora ese versículo que hemos leído, ese versículo 21, Dios está diciendo que Él va a levantar ministros de Él. Entonces, hermanos, hay ministros falsos que siguen estimulando la pecaminosidad, la corrupción de la gente, pero hay ministros de Dios que le van a estimular a usted a una vida de obediencia a Dios. Usted decide a quién oye. Digo esto porque hay personas que dicen: hermano, yo me congrego en la iglesia donde me agarra la noche. O mire, yo escucho a cualquier predicador, escucho a este hermanito de tal, viera qué bonito predica. Y grandes herejías las que está diciendo. Si ese predicador a usted no lo estimula a una vida de santidad, es un falso ministro. Si ese predicador no lo estimula a usted a una vida de obediencia, es un obrero fraudulento. Pero si el que le está predicando la palabra le está diciendo: hermano, ame al Señor, busquemos al Señor, apártese del pecado, y le está predicando con su vida, ese es un fiel ministro. Dicen amén, hermanos. Dice el verso 22: porque así como perduran en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. La obra que Dios está haciendo con el nuevo Israel es una obra perfecta que no se acaba. Dios se sigue levantando descendientes para su gloria, y estos permanecen. Característica y cualidad del pueblo verdadero de Dios: es un pueblo que permanece, que persevera. Y dice el verso 23: sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Hay que recordar, hermanos, que para Israel el tiempo era muy importante, era muy sagrado. El Shabbat era sagrado, comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y ese día era día sagrado. La luna nueva, porque hay que recordar que el calendario hebreo es lunisolar, el inicio de cada mes se regía por la estación de la luna, y el primer día del mes era un día sagrado para el Señor. Pero Dios dice: sucederá que de una luna nueva a otra, es decir, no tiene fin, de un sábado a otro, toda la humanidad. ¿Cuál humanidad? La nueva humanidad que Él está creando por medio del nuevo nacimiento. Dice que vendrán a postrarse ante mí, dice el Señor. ¿Cuántos son parte de esa nueva humanidad que Él está creando? Entonces, para usted la adoración, hermanos, debe de ser un estilo de vida. Desde ya váyase acostumbrando. ¿Cuántos adoradores hay acá esta noche? La eternidad es una vida de adoración. Entonces, aquellos que gustan de la presencia de Dios, dice el Señor, esos van a vivir en una vida de adoración auténtica, porque su deseo siempre ha sido el estar a mi lado. Pero de los falsos ministros, del falso pueblo de Dios, vea lo que dice: entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. ¿Quiénes van a salir a ver? De aquellos que muchas veces se burlaron,
de aquellos que muchas veces despreciaron y odiaron. El Señor está diciendo: los justos, los nacidos de nuevo, la nueva humanidad, mis siervos, ellos van a ver cuál va a ser el final de los que son falsos, de los que son falso pueblo de Dios, pero no lo son. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a contemplar? Dice el versículo 24: porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Dios está diciendo: el fin del falso pueblo de Dios será la condenación eterna. El fin de los obreros fraudulentos será la condenación eterna. Entonces oigan esto, hermanos y hermanas. Aquí en la tierra podemos engañar a las personas. Aquí en la tierra los falsos pastores pueden engañar a las personas. Pero en la eternidad Dios sabe quién es de Él y quién no. En la eternidad Dios va a distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Y el fin del pueblo mentiroso será el lugar de condenación. Pero el fin de los que aman la presencia de Dios será el lugar de consolación en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Amén, hermanos. Con esto hemos llegado al fin de este libro del profeta Isaías y damos la gloria al Señor por todas las enseñanzas que Él nos permitió aprender, hermanos. Amén, hermanos. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Quiero invitar a las personas que todavía no conocen a Jesús o que desean reconciliarse para que se pongan de pie. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie, vamos a orar por usted. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero que Dios nos ayude a nosotros a ser el auténtico pueblo de Dios que Él desea. Recuerde, en este mundo hay falsos ministros que conducen a la muerte y a la corrupción. Pero el verdadero ministro le va a estimular a usted a una vida de obediencia con su vida y con su predicación. Que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el consejo de tu palabra. También te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompañó durante estos años en el estudio de este libro. Queremos pedirte, Señor, que todas las enseñanzas que hemos aprendido las podamos llevar a la práctica, para que así, Señor, en todo seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, en medio de un mundo que se llena de apostasía. Te lo pedimos, bendito Dios, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas.